porque no es coincidencia de que fallara el Windows. No es coincidencia de que fallara el Linux. El Windows pudo fallar, a algunos le falló, a otros no. Principalmente a los primeros que probaron, Windows falló y Linux también. Esperen que les voy a mostrar qué era qué es lo que pasa. Primero vamos a abrir el manual porque no me acuerdo bien del laboratorio. Pero vamos a ir explicando un poquito la arquitectura que está por detrás de todo esto. En pantalla ustedes pueden ver ahí que tengo una aplicación que se llama Usuario y Equipo Active Directory. La gestión de los usuarios de mi plataforma personal, y UTEC también hace lo mismo con los ustedes en las carreras, tienen un servicio de directorio. Esto lo vemos en infraestructura 1. La idea de esto es tener centralizado todas las autenticaciones y los permisos de cada uno de los usuarios para acceder a diferentes sistemas o para acceder a un determinado equipo o qué aplicaciones se pueden instalar en un determinado equipo y cuáles no. Entonces dentro de este directorio van a ver que tenemos los usuarios, que en este caso están todos ustedes, los que están anotados, y tenemos los diferentes grupos de cada uno de ustedes. Entonces, cada usuario pertenece a alguno de esos grupos porque así lo eligió o en su defecto fue asignado aleatoriamente a uno. Entonces, cuando se pedía en el validador, vamos a ver analizando esto. Ah, no, este era el laboratorio 2 y en el laboratorio 1 validador acá. En el validador lo que se hacía era tratar de evitar copias, ¿no? Que no se copiaran. Para eso, lo primero que solicita el validador es, primero, que se ejecute dentro de una máquina virtual. De lo contrario, el validador va a detectar que está en otro ambiente y no se validará. Eso se suele utilizar mucho cuando se quiere analizar un virus, por ejemplo, un malware. Tienen el código del malware, que tengo varios por acá, pero después lo vamos a analizar más adelante. Y si lo quieren analizar y el programador del malware hace las cosas bien, va a verificar que el proceso del malware no se instancia en una máquina virtual. Para eso tiene que identificar en qué entorno se está ejecutando, porque si está en una máquina virtual, por lo general es porque se quiere analizar el comportamiento de eso. Pero si no está en una máquina virtual, se va a tener que puede ejecutarse sin ningún tipo. Los diferentes archivos ejecutables son dependientes de la arquitectura y también en algunos casos dependiente de la región en la que están ejecutando el equipo. Entonces tenían que identificar la arquitectura en el equipo que estaban utilizando, si es de 32 o de 64. No tanto la arquitectura en hardware, sino la arquitectura del sistema operativo que usaron. En una arquitectura de Intel, la de la x86, lo pueden instalar perfectamente en una arquitectura de MS64, pero no le van a estar sacando el máximo provecho a la arquitectura, no van a estar manejando los tamaños de palabra óptimos para esa arquitectura. Y van a tener ciertos límites, como por ejemplo la cantidad de memoria, etcétera. Entonces lo primero que tienen que hacer es identificar eso. Dependiendo del sistema operativo, cuando identifican la arquitectura, ahí ya pueden determinar un determinado ejecutable es válido para esa arquitectura o no. Por eso, cuando descargaban el validador en Linux, tenían que descargarlo en función de la arquitectura que ustedes estaban utilizando. ¿Por qué? Porque si descargaban un binario, un ejecutable para la arquitectura de 64 bits y ustedes están ejecutando una arquitectura de 32 bits, el sistema no va a conocer ese formato de archivo binario y va a dar problema. Lo otro
que la máquina virtual tenía que tener conexión a internet. ¿Por qué? Si no tenían conectividad a internet, no podían descargarse el validador y el validador internamente verifica información contra este servidor que les acabo de mostrar, que tiene los diferentes grupos, que tiene cada uno de los usuarios, todo esto centralizado en un lugar solo. Y la extensión también del archivo, porque usted no nos hizo descargar un punto .ch, es descargar un punto .exe en el Debian, que también estuve viendo. Sí, pero en el caso de Linux, cuando veamos con cuando veamos el tema de sistema de archivo FS, en Linux no hace mucha referencia la extensión, porque la extensión se puede modificar y bueno, andás a ver qué extensión tenía un determinado archivo. Eso es más es un tema del laboratorio de sistema de archivo, es de renombrar una extensión y después recuperarla. Esa información mirás los primeros bytes del archivo y te va a decir el formato del archivo, la extensión, por así decirlo. Pero no tiene nada que ver que sea un punto .exe o un punto .ch o incluso le podría poner un punto JPG o un punto .txt o lo que sea. El tema era que cuando lo descargaban tenían que ustedes darle los permisos para que esa descarga se interprete como un archivo ejecutable. El chmod. Le tendrían que ejecutar un chmod. Ahí va. Después, bueno, tenían que descargarlo, asignarle permiso de ejecución. Y por último, la validación se realizará con las credenciales. Bueno, después, lo que descargaban ustedes era una aplicación en C. No tenía mucho misterio. En el caso de Linux tenía un poco más de código la aplicación. En el caso de Windows también. Más o menos, no tenía mucha línea de código, pero creo que eran 15, 20 líneas de código. Que lo único que hacían era recibía una entrada de datos, que era el usuario, solicitaba, se guardaba en una variable, solicitaba otra entrada de datos, que era la contraseña, y después se generaba una petición internamente en función a esos datos. Esas peticiones, exactamente el mismo pop-up que cuando quieren acceder a la cloud, les pide un usuario y contraseña antes de renderizar la web de la cloud. Bueno, era exactamente lo mismo. Por eso algunos me decían, no me dan las credenciales, no me da salida el binario. ¿Qué ocurre? Bueno, principalmente que lo que ocurría era que como fallaban las credenciales, no hay ningún feedback de eso en C, no se guarda esa respuesta y no se descargaba el siguiente validador. Porque ustedes tenían acceso a un validador que lo que hacía era descargaba otro validador que ahí sí eh, hacía algo, ese otro validador. En el caso del primer validador, al usuario y a la contraseña que ustedes ingresaban, no necesitaban especificar un grupo. ¿Por qué? Porque a la hora de ustedes indicar de qué usuarios son, ya se mapea el grupo de ustedes. Entonces yo les voy a mostrar en pantalla ahora una serie de información. Testing. Vamos a usar de testing. Esperen que no quiero embromar lo que les comparto porque si no les puedo compartir las contraseñas. Y no sería bueno eso. Entonces vamos a ver 21. Estaba viendo, sí que envía. Eso lo modificó usted, ¿no, profe? Que se pueda ver la contraseña. ¿Cuál? ¿En qué parte? En la parte de la validación cuando ingresás usuario y contraseña. Sí, ahí sí. Sí, porque era la única. Vieron que las contraseñas que se generaron, las hash, aquellas aleatorias, eran un poco trambólicas, ¿no? Entonces Claro. tenían que mostrarla porque si no se mostraba, no se iban a dar cuenta cuando le estaban errando y a veces hay algún problema cuando reciben la tecla que presionan y se envía a la virtual. Entonces a veces las configuraciones regionales del teclado son diferentes entre la virtual y el equipo host y ahí hay problemas. Entonces miren lo que les voy a compartir. Una serie de... Les voy a compartir pantalla de un equipo que tengo de prueba. Acá, les voy a mostrar un equipo que tengo de prueba. Esto es un... eh, no miren las configuraciones ni nada de eso, sino que es una máquina virtual que se está ejecutando en algún lado. En este caso está dentro de uno de los nodos del clúster.
en donde tengo diferentes instantáneas. Entonces lo único que tengo que cambiar acá son las configuraciones de red nomás, por en el lugar en donde estoy, si no el equipo no va a tener conectividad a internet. Y lo voy a encender. Entonces cuando esté en la terminal, este es, es la máquina virtual que utilicé para generar el manual y para desarrollar la aplicación. Un VPS, ¿no, profe? ¿No? Uy, No, 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 es un... Sí, es privado, sí. no, un VPS. Y eso es tipo un cPanel, el panel que tiene usted. Es similar a un cPanel, un poco más potente, pero es bastante similar, sí, para la gestión de los equipos. Bien, Interesante. entonces acá les voy a mostrar un poco más grande. Vamos a ingresar. Voy a ingresar con el usuario mío. Y vamos a verificar que tenga internet, porque si no... Bien, tengo internet. Para que se vea un poquito más lindo, me voy a conectar remotamente a esto. Entonces lo que hago acá es... Me conecto a la terminal remotamente. En donde le especifico el usuario y la IP en donde está ejecutando este servidor. Bien, entonces acá les voy a poder ampliar un poco la letra. Y vamos a poder utilizar el copiar y pegar, ¿no? Así que esto se va y nos queda esto y el manual del validador. Otra cosa que necesito son mi cuenta de usuario, cosa que no les voy a mostrar porque si no me van a ver la contraseña. Entonces voy a usar un usuario que tengo de testing. Ya sabemos dónde hacerle fuerza bruta, profe. ¿Eh? Van a estar un rato, se van a bañar si empiezan a hacer fuerza bruta acá. Uf, pues. A ver. Bueno, ustedes recibieron un mail en el cual se especifica las credenciales. Se especifican las credenciales que ustedes recibieron, ¿no? Entonces, el manual comienza con verificar que se tenga internet. La verificación se va a hacer a nivel de grupo, o sea que con que un usuario del grupo ejecutara la validación ya es suficiente. Y se ejecuta en una sesión de superusuario root y en Windows también. Entonces, lo primero que había que hacer es identificar la arquitectura con el comando arch. Acá estoy en una arquitectura de 32 bits, por lo que voy a descargar el binario de 32 bits. El siguiente era descargar, bueno, verificar si hay ping. Yo ya verifiqué porque si no, no estaría conectado a través de la red. Verifico que hay ping, pero no a una IP, sino que a un dominio. Vamos a tirar un ping a Google. Buenazo. Esto significa que desde este equipo tengo conectividad a internet hacia afuera. Y ahora, a través de la aplicación wget, descargo el programa. En donde lo único que le tengo que cambiar es el final, que es de 32 bits. Y le tengo que dar permiso de ejecución, chmod más x y validar. O sea, hasta acá nada del otro mundo. Lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos los sistemas de archivo, los distintos Profe, permisos que ¿me tenemos sobre puede el archivo. qué hace el chmod? El chmod lo que hace permite agregar permisos a un archivo. En este caso, el más x es a este archivo que especifico validar.exe, le asigno el permiso de ejecución. Tenés el X de ejecución, tenés el W para escribir, el L para la lectura, el R para la lectura. Eso lo vamos a ver más en profundidad, por eso no se explicó mucho ahora. La idea era que este fuera un ejecutable que pudieran ejecutar. Entonces, una vez que ejecutan este validar, van a ver que como lo disparo desde modo usuario, no estoy desde superusuario, no... No tengo que instalar el wget tampoco, ¿no? En algunos casos, a alguno le falló el wget, no lo tenía instalado por defecto, lo tuvo que instalar de los repositorios.
apt install wget desde superusuario. A algunos les pasó, me avisaron, y a otros no, porque ya lo tenían. En el proceso de instalación, si seleccionaron cuando instalaron Debian las utilidades básicas, ya lo tenía eso. A mí me pasó eso del Wurget y tuve que instalarlo. Y lo tuve que instalar en modo root porque no tampoco traía el sudo. Así que tuve que poner sudo, entrar en modo root y ahí sí lo pude instalar. Sí, sudo no es más de Ubuntu, pero lo podemos instalar, pero no lo vamos a utilizar acá. Sí, yo no quería instalarlo. Por eso Bien, sí, lo podían instalar en la virtual. Entonces, una vez que se dio el permiso de ejecución, tenemos que ejecutar ese ejecutar, pero desde root. Entonces, lo que voy a hacer es primero verificar acá en donde estoy. Me voy a conectar. Bueno, como el servicio de directorio no tiene determinados atributos predefinidos el que se está utilizando, en este caso se está usando el Active Directory de Microsoft, podría haberse utilizado algún otro, se complementa los datos de este directorio con una base de datos. Entonces existe una base de datos que se encarga de llevar el control de cuántos usuarios o cuántas entregas se van haciendo. Entonces, por ejemplo, a ver, veamos una captura acá de esto. Acá hice un select en la tabla de la base de datos y acá están todos los usuarios. Cada grupo con sus integrantes, ¿no? Que era lo que cada uno eligió. Entonces, lo que ocurre cuando ustedes cuando se ejecuta el validador, primero se va a verificar en esta base de datos a qué grupo pertenecen. O sea, fulanito, no sé, yo pertenezco al grupo 20, por ejemplo. Entonces, después que se identifica el usuario, se hace un insert en una tabla que lleva el control de cuántas validaciones se están haciendo, cuántas veces correctamente se ingresaron las credenciales y se ejecutó el validador. Entonces, para eso veamos otra tabla, que es esta. Acá pueden ver las veces que cada grupo hizo una validación. Acá tenemos el equipo 1 hizo desde esta IP, o sea, desde la IP que tenían en el momento que se conectaron a internet. Este es el ID del sistema, la versión del sistema y la versión del validador. Estos datos que yo utilizo para mí. Entonces, ¿qué se hace? Cuando se invoca una nueva validación, se va a insertar en esta tabla la entrega. Si es una única validación del sistema que se está validando, el sistema va a dar error. El sistema está programado para dar error. No es que ejecuté y me dejó de funcionar. El sistema está programado para eso. La aplicación está programada para eso. Entonces vamos a hacer lo que a ustedes les pasó. Desde una terminal como superusuario, que es con el comando su, cambio el contexto desde el usuario normal al usuario supervisor. Ahora que estoy en este usuario, ejecuto el validar. .exe, ingrese nombre, testing.testing, contraseña, mi contraseña de testing, y le doy enter. Ejecutando validador. Si se fijan, no me retornó ningún mensaje de se ejecutó correctamente o se ejecutó de manera incorrecta. ¿Por qué es esto? Porque el usuario... Porque no está en la lista. Porque el usuario está en la lista, sí.
es este, miren. Es este, el usuario testing. Mm. Pero muy buena observación, el usuario no está en la lista, tiene razón. ¿Por qué? Porque el usuario que tengo en la lista acá es testing solo, no es testing. Buena observación ahí. Entonces, Y ¿cuándo? además lo que hace ese paso es tomar recién el dato del usuario y su grupo, y después cuando lo vuelve a ejecutar, sube los datos a la otra tabla, ¿no? Claro, como los datos no están en este usuario, vamos a hacer así. Testing. Vamos a agregarlo. Pues ya tenía una validación también, así que vamos a hacer así. Pues les quiero mostrar. Me voy a conectar también a la base de datos. Así les puedo mostrar. En más grande. Bien. 0C. Ahora sí. Vamos a abrir el visor. Ahora sí. Vamos a abrir el validar. Entonces veamos. En este instante se ejecutó el usuario. Bueno, le cambié el nombre porque no existía. Y le puse la contraseña. Dice ejecutando validador de laboratorio. En ese instante, si se fijan, llegó una notificación en Telegram que dice que el usuario testing Ocurrió error al validar el sistema operativo Linux del grupo 21 realizado por testing. Bien, si se fijan, a ver, lo dejamos aquí. Bien, ocurrió un error al validar el sistema operativo Linux del grupo 21 realizado por testing. Entonces, ¿qué ocurrió? Acá dice, error ejecutando el validador. Por favor, reinicie y vuelva a intentarlo. Si ni siquiera reinician acá, si automáticamente quieren escribir un comando, por ejemplo, ls para listar los archivos, van a ver que el comando no existe. Si quieren ingresar al editor de texto, van a ver que tampoco existe. Si quieren ingresar al comando cat para mostrar el contenido de un archivo, van a ver que tampoco existe. Sí, yo estaba viendo eso, te cambia ¿cómo es? El bash. No, no te cambia el bash. Lo que hace es, miren, acá tenemos el reporte. Acá tenemos el reporte y lo que hace es que genera, acá, vamos a verlo, generó una nueva entrada, acá lo podemos ver, este ID, desde esta IP, que esta era la IP de esa máquina virtual que estoy ejecutando, la versión del Debian que estaba ejecutando y la versión del validador. Pero esto se ejecutó siempre y cuando las credenciales que ingresé
de testing puntuales sean correctas, el usuario existe, está en un grupo. En caso contrario, esto no va a ocurrir. Entonces, la primera vez que se ejecutaba el validador, informaba error al ejecutar el validador. Reinicia y vuelve a intentarlo. Reinicia 100 veces para volver a intentarlo y el equipo no va a levantar más. ¿Por qué? En este laboratorio lo que yo les quiero transmitir es la importancia del modo dual que vimos al inicio. El modo usuario, el modo kernel, lo que ejecuto en el modo kernel y lo que tengo que ejecutar en un modo u otro. Ustedes ejecutaron una aplicación que ni saben lo que hacía en un modo de kernel. En donde la aplicación, ¿qué hizo? Formateó el disco del equipo. O sea, por eso si yo reinicio, vamos a reiniciarlo para que vean el monitor. Lo que yo noté cuando descomprimí el archivo que te genera la VirtualBox, es lo que te estaba diciendo. Que me había borrado el arranque y todo eso. Claro, si vos a ver, si esto fuera un equipo de verdad y querés desconectás el disco y lo conectás en otro lado, no tenés nada, porque automáticamente el disco ya está eliminado todo, ya tiene todo perdido. Quedan algunos que otros archivos para... A ver, vamos a verlo acá. Reinicio la máquina virtual y van a ver que va a iniciar y va a querer cargar el sistema y da error el gestor de arranque. ¿Por qué? Porque el sistema de archivo ya está perdido, no se puede utilizar. Entonces, eso era lo que quiero siempre transmitir en el primer laboratorio. Ustedes ejecutan un código con un usuario en donde tiene más privilegios de los que tiene que tener y pueden romper el sistema de archivo en un par de segundos. Yo sabía que había algo raro y que ¿cómo es? Entonces, por eso en la letra decía, se sugiere el uso de la instantánea, porque ¿qué ocurre con el uso de la instantánea? La instantánea yo saco una foto del disco y puedo restaurar esa foto, siempre y cuando no elimine esa foto, ¿no? Donde está esa foto. Entonces, eso fue lo que hice antes de arrancar acá la validación. Si yo me voy a instantáneas, acá tengo justo el antes de ejecutar eso, hago un rollback y automáticamente el equipo vuelve al punto en donde funcionaba todo bien. Eso está bueno que lo hagan en las virtuales de ahora en más, por si se imaginan que modifican un archivo o porque ejecutan algo que no tienen que ejecutar. Ahora yo inicio el equipo. A nosotros nos pasó un par de veces en la instalación y teníamos snapshot, o sea, fuimos sacando snapshot. Ahí va. Vi que a algunos les pasó. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Bueno, si miran el reporte, van a ver que hay equipos en donde tienen el mismo número de el mismo ID del equipo. Ahora no me acuerdo bien, pero sé que a uno o dos equipos vi que obtuvieron el mismo ID. Porque ¿qué ocurre? Cuando yo si en ese momento no tenía instantánea, tenía que generar toda una instalación nuevamente. Si hacía toda la instalación nuevamente, se me iba a cambiar el ID del equipo, de la virtual. El 13 es eso. ¿Qué es esto exactamente? Podemos ver que tienen el mismo ID en las dos validaciones. Entonces, ¿y cómo haces para sacar la instantánea? ¿cómo hago para sacarla? En las configuraciones. No, o sea, como para tomarla. Te dijo que podíamos tomarla. ¿Cómo hacemos para tomarla? En la virtual tenés una opción que dice instantánea si lo tenés en español o si no snapshot en inglés, en donde te dice una opción que dice obtener ahora o tomar foto o... ¿Pero es un archivo? ¿Dónde está? No, ahí ya te digo exactamente dónde está. Déjame que abro el VirtualBox, dame un segundito. Bueno, continúo acá por mientras. Inicio, tengo la terminal, me conecto remoto porque ya tengo conectividad a internet. Entonces, en la segunda... Perdón. Diga. Cuando tenés la máquina virtual abierta, donde dice máquina o machine arriba, en el menú que te aparece de archivo, machine view, en machine dice take a snapshot o tomar una instantánea, no sé si lo tenés en español o en inglés. Y ahí eso lo que hace es, si vos después vas a donde tenés las máquinas virtuales, podés recurrir a la snapshot anterior. ¿Y cómo recurrí? Eso sí lo tengo. Está en español y lo vi, sí.
Bueno, le haces clic derecho en la snapshot y pones restaurar o algo así, no me acuerdo bien cómo era, o el doble clic en esa snapshot y te deja abrirla. Pero ¿cómo abrir la snapshot? Ah, sí, Desde... le haces doble clic y se abre de nuevo la computadora donde vos sacaste Pero ¿en dónde está? O sea, ¿en dónde lo encontrás? Porque ¿viste en en el VirtualBox que tenés la sí, máquina? Bueno, que están andá a la donde izquierda. dice, es que yo ya lo tengo abierto. Ah, las tres rayitas que aparece al lado de Sí. Debian. Bueno, ahí le pones snapshot y te aparece. Ah, ahí está. Gracias. Dale. Caraste ahí. Buenazo. Ahí, Seguimos. Entonces, cuando hice la entrega de este nuevo grupo, que es esta que está acá, ahora, ¿qué va a ocurrir? Cuando se ejecute nuevamente el validador, voy a utilizar el usuario de testing de vuelta, pero, como ya existía en la base de datos una entrega, Ahí ahora el murió. validador va a decir, mira, la cantidad de entregas es mayor a uno, entonces te doy esta aplicación. Y la aplicación que me da es esta, que me imprime el mensaje, la entrega fue validada correctamente, gracias. Entonces podemos ver, acá tenemos el validar, que es el que descargamos, y este es un binario, es el binario de cuando está todo bien. Cuando está todo bien, o sea, cuando realizo más de una validación, se genera la notificación para Telegram y se genera este mensaje que está acá. Entonces, si se fijan, en Telegram apareció un mensaje que dice, la entrega de fulano se realizó correctamente. Entonces, le pongo acá. Entonces, de esta manera, el objetivo era... Tengo una eh, pregunta. ¿Tiene un bot configurado para Telegram o como sí, tiene sí, sí, cuando en el servidor web que recibe los datos que ustedes envían, como es el usuario, la contraseña y el ID del equipo y todo eso, hay un código en el cual cuando quiero mandar un mensaje notifico que se mande ese mensaje a Telegram. También ¿Por qué están... Telegram y no Discord? Porque Discord también permite eso. No, lo hice por Telegram, por la forma que usamos ahora para notificar y eso. Y también vieron que también en Telegram se genera los inicios de sesión de los contenedores cuando inician también por la cloud. Bueno, Sí, eso estaba también. mirando eso. Está bueno. Cada uno cuando ingresa dispara esa notificación y bueno, esa notificación puede ser cualquier cosa. A ver, imagínense, no sé, la foto de la cámara frontal de su celular, que eso vamos a comentar después en el del laboratorio 2. Pero cualquier tipo de información, Peguen cinta, chicos. tengan en cuenta, sí, no Tremendo, hemos, sí. no hemos tenido clases presenciales con ustedes, ¿no? Pero pregúntenle a gente que ya haya cursado sistema y es muy común tapar la cámara por eso mismo, ¿no? Nunca, no la cámara de la notebook también, sino la cámara del teléfono. Es mucho más fácil eso porque usan más el teléfono que la cámara de la computadora, ¿no? Profe, Pero si lo hace Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, que nos pasa vigilando, ¿por qué nosotros no? claro, a ver, en Facebook no hay que hacer mucha técnica para darse cuenta que cuando ustedes ingresan en Facebook y ustedes escriben algo en el usuario y la contraseña y no le dan entrar a Facebook, esos datos se van enviando, se van notificando. Todas las combinaciones que ustedes están ingresando ahí sin darle ingresar, ya se está notificando. Imagínense hasta qué punto se ha llegado, ¿no? Entonces, en este laboratorio la idea era esa, ver que si ejecutan una aplicación con los privilegios necesarios, eh, la pueden embromar, ¿no? O sea, lo más dañino que se pueda ver, romper el disco, borrar todos los archivos. ¿Qué otras cosas hacen los malware? Se autoinstalan y quedan ahí capturando información, sacándole fotos cada vez que usan una cámara, no sé, cuando ingresan a alguna conversación en una red social, o sea, cuando ingresan credenciales, en qué sitio, bueno, eso queda esperando y bueno, eso después se vende, ¿no? Esa información se vende en paquetes de credenciales, de diccionario, con credenciales, etcétera. Así que hay que tener mucho cuidado porque hoy en día que encuentren un malware que rompa el equipo no tiene mucho sentido.
Lo que tiene sentido es capturar información, tratar de extorsionar al usuario del otro lado para que haga algo, ¿no? Para que depositame en Bitcoin en tal cuenta o lo que sea. Te encripto los datos y después si te vendo la clave de desencriptar si me depositas tanto. O sea, todo eso hay que concientizar. Y en esta materia y en las demás asignaturas mías siempre trato de concientizar Ransomware. el uso de la información, ¿no? O sea, proteger los datos. Entonces, bueno, imagínense, lo mínimo que pueden hacer es eso, o borrar o que se empiecen a capturar los datos. Ni les digo de si ustedes descargan desde una página de descarga alguna aplicación, algún crack. Capaz alguno lo debe haber visto. Instalo, no sé, un crack para una aplicación que, no sé, algún juego, por ejemplo. Y lo único que tengo que hacer es sobreescribir un archivo. Y el crack, cuando lo ejecuto, me dice, eh, mira, necesitas privilegios de usuario, de administrador, para poder ejecutar el crack. ¿Dónde se ha visto eso, no? Hay crack, hay validadores, ¿no? De software que utilizan la firma del disco. El sistema operativo solicita una syscall privilegiada para obtener esos datos. Pero hay otros que son, no sé, un keygen, por ejemplo. Un keygen que utiliza algún algoritmo matemático para generar una secuencia de caracteres. Eso no tiene que tener privilegios de root. Imaginen, capaz uno de ustedes les ha pasado, descargan uno de esos keygen y les piden privilegios de root para O sea, el ejecutarse. Y registro del sistema y todo. claro, cuando Sí. ustedes hacen, le dan que sí, ocurre lo que pasó en este laboratorio, ¿no? Lo que puede llegar a ocurrir. Que esto es lo más barato que la pueden sacar. También concientizar en que ustedes tienen que tener dos cuentas de usuario en sus computadores. Uno solamente para instalar, para usar tareas administrativas y otro usuario común que no tenga los privilegios para hacer lo que el otro sí. Existen técnicas, por ejemplo, si yo tengo un sistema operativo que no está actualizado, que conozco alguna vulnerabilidad, que pueda escalar de privilegios, soy un usuario limitado y pasar a superusuario, eso se puede. Existen bugs que se encargan de explotar eso, pero por eso la importancia de tener siempre el sistema operativo actualizado. Si soy utilizar sistemas operativos piratas, si descargo de internet, imagínense una ISO de un sistema operativo, y por eso yo hacía hincapié en Windows de usar el oficial, no utilizar un sitio de descarga para descargar el Ah, sistema. ¿Por qué? vamos, Porque se embeben esas aplicaciones, esos malware, y bueno, después están ahí ejecutándose, ejecutándose, y cuando el antivirus le detecta que tienen un virus o un malware o lo que sea, es porque ya tienen 100 atrás, que no lo detecta. Hacer un malware donde no lo detecte ningún antivirus es sumamente sencillo. Pero está. No, seguimos porque si no después YouTube me bloquea los videos. Bien, así que en Windows se hacía exactamente lo mismo. Tenían que descargar una aplicación a través de un navegador. La aplicación la ejecutaban como superusuario. Y eso lo que ocurría era que hacía exactamente lo mismo. Verificaba que estuviera como administrador. Y una vez que estuviera como administrador, se borraba todo el equipo. Y el equipo quedaba inutilizable. Les comento esto en las primeras versiones del validador. A alguno le pasó que tuvo que volver a reinstalar el Windows S en la virtual para volver a instanciar el validador. Pero a otros no. Yo eso después de una parte, como es algo nuevo que incorporé al validador con respecto al del año pasado, le agregué muchos cambios que dije no. Quedó medio en el aire si ejecutaban el validador desde un equipo que no era virtual y si lo ejecutaban en otro equipo lo hacían pelota. Esa parte quedó media en el horno. Por eso lo deshabilité a eso. Y ejecutaban el validador de Windows y le funcionaba bien. Al que no, bueno, le tocó la mala suerte de que el validador no, no estaba disponible, no tenía esa modificación hecha. Así que la idea de este laboratorio era mostrar bien el modo usuario y el modo kernel, el modo dual. Así que bueno, recuérdense de cambiar su nivel de privilegio si tienen un usuario como root, como superusuario, como administrador en el caso de Windows, y nunca ejecuten esos códigos, nunca ejecuten aplicaciones con las cuales ustedes no confían. Eso de ese- descargar y ejecutar
traten de no hacerlo más porque vieron lo que puede pasar. Diga. Yo soy fan